Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Mabel, estoy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien. Hoy, para todos nuestros aventureros y aventureras del español, nos acompaña Ana la mexicana, para contarnos sobre el Día de los Muertos en México, porque allí hacen una celebración muy especial y muy diferente al resto de los países. ¿Cómo celebráis en México el Día de los Muertos? Bueno, Mabel, en México a mí me gusta decir que tenemos diferentes regiones, pero hay diferentes formas de celebrarlo. Yo creo que la más simbólica ante todo el mundo es la parte de los altares y el color que se pone mediante las flores, la comida, los dulces. Las visitas a los cementerios también es otra forma en la que yo creo que los extranjeros reconocen el Día de Muertos en México, dicen, van a los cementerios a comer con sus seres queridos que ya se fueron, la ida a los cementerios, los altares, y también hay regiones donde hacen fiestas y hacen fiestas comunitarias, sobre todo en lo que decimos pueblos, en los pueblos indígenas, están esas tradiciones es que el Día de Muertos para nosotros se origina con lo que son los pueblos, bueno, se origina con lo que, espérame, se origina con lo que es los pueblos prehispánicos. Entonces, prácticamente todas estas raíces que continúan en cierta parte de México, ahí es donde hay fiestas en grande, sobre todo, bueno, de donde yo soy originaria es la Huasteca, y ahí hay grandes fiestas por el Día de Muertos. Es muy interesante que ese Día de Muertos, que en otros países son de color oscuro, gris, allí hay mucho color, ¿no? Mucho papel, mucha flor diferente también en los altares, porque yo no sabía, pero por ejemplo, ahí detrás de ti hay papel picado. Ah, sí, el papel picado es un elemento del altar de muertos, pero también ahora sí que tú puedes ver este papel picado, la flor de cempasúchil. Pues aquí yo vivo en Brasil, aquí no hay flores de cempasúchil, así no la vas a encontrar. Entonces uno busca la manera de tener pues estos elementos que representan el Día de Muertos en su casa, ¿no? El papel picado, tú tal vez no puedes poner un altar de muertos en tu casa en México, pero pones adornos. Puedes poner incluso calaveritas o alfarería, la flor de cempasúchil, el papel picado. Es muy común esos tipos de adornos. También, bueno, si queremos hablar de otros elementos, también tenemos todo lo que son las calaveritas de dulces, lo que son ciertos platillos, nosotros llamamos platillos, creo que ustedes dicen platos, los platillos típicos mexicanos. Por ejemplo, yo he visto en casas en México ponen pequeños altares. A veces no hay espacio para poner un gran altar, pero sí pequeños altares y la fotografía de algún difunto, una veladora, un vaso de agua y pequeños platitos de comida. Y ahí permanecen durante unos 2 días aproximadamente como representación, ¿no?, del Día de Muertos. Como una ofrenda, ¿no? Porque ¿cuáles son los elementos típicos del altar? Hemos dicho el papel picado, el agua, velas, Sí, alguna foto. sí, depende porque hay diferentes tipos de altares. En algunos lugares ponen días anteriores al Día de Muertos, ponemos otros altares, altares representados o altares que se dedican a ciertos santos. Creo que es uno San Miguel y el otro es San Lucas, si no me equivoco, pero el más importante que en todo el país es el altar del Día de Muertos, ¿no? O la ofrenda del Día de Muertos, decimos. Llamamos ofrenda porque la ofrenda es lo que ponemos en este altar, que se dedica a todos estos santos, se dedica a todos nuestros difuntos que ya se fueron. Normalmente ponemos la foto de uno o de más personas que pues se nos adelantaron, decimos. Elementos, además de las fotografías, son las velas. Hay muchas frutas y verduras, hay vasos de agua, tenemos muchas flores en cempasúchil, tenemos el copal también, que es ahora sí que el aroma, el incienso, todo este aroma, ¿no? Varía, depende de regiones, Mabel, porque hay algunas regiones donde no usan el incienso, hay algunas regiones que usan la resina,
usan otros aromas de acuerdo a sus pueblos prehispánicos, a sus raíces, ¿no? Además, a veces colgamos las frutas, ¿no? Las frutas también tienen que ver con las frutas favoritas del difunto. Por supuesto, todo lo que es la bebida y comida. Comúnmente tú vas a encontrar café, chocolate, la bebida de chocolate y, por supuesto, bebidas alcohólicas. A veces a los difuntos no les gusta la bebida alcohólica, pero es algo que representa mucho la cultura mexicana. No sé, un vaso de tequila, un vaso no sé, de cerveza o algo así, ¿no? Y bueno, además del papel picado, también adornamos con ciertas tipo palmeras. Ustedes no sé si digan palmas, palmillas, no sé, es una hoja como una palma pero pequeña, se adorna sí, con estas palmeritas. Esto es. ¿Y cómo definirías ese día o esos días? Porque celebráis más de uno, ¿no? 1 y 2 de noviembre. Sí, sí, sí. Sí, Mabel. Yo creo que es un día ¿Cómo definirías ese día en 3 palabras? Es una fiesta. Son 3 palabras, es una fiesta. Sí, es una fiesta o una fiesta colorida, no sé. ¿Qué es para ti ese día? ¿Qué significa para ti ese día? Es un día en el que yo creo todos hacemos conciencia o recordamos también a nuestros difuntos. Los recordamos, tú puedes ver, si tú, normalmente ese es un día festivo o un día feriado para el mexicano, ¿no? Como en muchos países. Y tú sales ese día, tú puedes andar en la calle y tú vas a ver altares en diferentes proporciones en cada casa, Mabel, y para mí significa muchísimo ver ese apego que tenemos los mexicanos a tradiciones que vienen desde años atrás, vienen cargando, porque como te mencioné, esto es de origen prehispánico, ¿no? No es algo que, vimos en la televisión y vamos a hacerlo. Es algo que algunas familias no sabemos el origen, pero vemos nuestros antepasados viéndolo. Es algo que se hace, ¿no? Porque mi abuela lo hizo, porque mi papá lo hizo, y te acostumbras. Entonces, tú y tu familia, cuando estabas en México, poníais un altar. Como te mencioné, hay diferentes regiones. Yo soy de la región del norte de México. En la región del norte de México, Mabel, hay muchísima influencia por Estados Unidos. Hay muchísimo también, tú puedes ver mucho de Halloween, aunque últimamente en los últimos, tal vez te diré 15, 20 años, tal vez un poquito más, hay un poquito más de fuerza de parte de la Secretaría de Educación impulsando e inculcando en los niños estas tradiciones de México, ¿no? En la parte norte del país. Yo recuerdo cuando estaba pequeña, yo estaba en la primaria, es lo que es elementary en inglés, la primaria, no sé cómo digan. Sí, aquí ustedes también es la primaria, la escuela. Ok, bueno, cuando yo estaba en la primaria, yo recuerdo en primer año, no hicimos nada desde el Día de Muertos, pero el segundo año yo recuerdo que de repente llegaron los maestros con una tipo reforma diciendo, este año vamos a celebrar el Día de Muertos, ¿no? Y pues para muchos era algo desconocido o sabíamos que existía, pero no ese impacto en la escuela. Y yo recuerdo que me tocó llevar esa comida, que los tacos y llevar no sé qué tanto, porque es muy bonito esto en las escuelas. Ellos te piden, a cada alumno lo hacen parte del altar. Tú vas a traer las mandarinas, tú vas a traer los vasos, la alfarería, tú vas a traer la flor cempasúchil. Entonces, todos los niños son parte. Y esa generación que ahora ya crecimos, Mabel, pues digamos que revivimos esa parte del Día de Muertos en el norte de México. Entonces, hay una pequeña, digamos, como que hay un poco de Halloween y un poquito del Día de Muertos. Pero en mi casa casi nunca vi un altar porque mis papás trabajaban mucho y no había nadie que lo pusiera. Pero en casa de mi abuela sí.
En casa de mi abuela sí, veía el altar, aunque sea pequeñito, veía un altar. Y hasta la fecha, mi abuela ya no está con nosotros, pero mi tía, mis tíos a veces ponen un altar en casa de mi abuela para recordarla, ¿no? Y es muy pequeño, pero es simbólico, Mabel. Así al final es para eso, ¿no? Es para unos y es más la simbología que tiene que lo grande o pequeño que pueda ser el altar, ¿no? Es el sentimiento que se Exacto. le pone a ese altar. Y es muy bonito lo que has dicho, que han vuelto a revivir, ¿no? Y a inculcarlo en los colegios, en la primaria, a los niños, porque es algo también Ujú. muy, muy vuestro. Sí, 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 claro. Sí, hay ciertas regiones de México, yo considero que tienen mucha identidad, Mabel. Me refiero a identidad, a esto me refiero que no tienen mucha influencia de otras partes o de otros países. Por X razones, continúan manteniendo su identidad como mexicanos. Y estas regiones es donde las fiestas del Día de Muertos son ahora sí que a todo lo que da el altar de muertos es una cosa increíble. Por ejemplo, yo quisiera, no sé, yo conozco que hay regiones en México donde yo puedo ir y yo sé que veré altares grandísimos, fiestas, concursos de baile, porque hay danzas tradicionales ahorita. Eh, y yo sé que existen estas regiones en México y siempre han existido, es algo que tú sabes que ahí están, pero sí es muy bonito, Mabel, esto. Además, bueno, disculpa, puedes preguntarme por si se me sale algo más, mejor. No, no, la verdad es que lo estás dando con mucho detalle. Sí, 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 pero no sé si quieres decirme algo más antes de que a lo No, mejor me brinque. solo tengo una última pregunta, si lo celebrarás en Brasil. El año pasado fue mi primer año en Brasil y yo fui a un evento, el cual era tipo Día de Muertos, creo que lo preparó el Consulado de México aquí en Río y fue bonito porque fue una mezcla cultural y es muy bonito que incluso brasileños fueron a esta fiesta donde había música en español, había comida mexicana, concurso, etcétera. Celebrarlo, como poner un altar. He querido, Mabel, de verdad he querido, pero no he tenido el tiempo. Lo único que he podido hacer es, ahora sí que, por ejemplo, poner mi papel picado, mis flores de cempasúchil y hablarlo, estar promoviéndolo con mis estudiantes. Me encanta hablar de esto y lo recuerdo muchísimo, esto del Día de Muertos, ¿no? Claro, es que para mí descubrir cada vez más el Día de los Muertos es Ujú. precioso porque a diferencia de cómo lo celebramos en España con el Día de los Santos, que es algo muy triste, donde se llora y se recuerda melancólicamente y siempre de forma como más triste, más gris. Sí, Y he ver la escuchado esto. diferencia, y ver la diferencia con México, de celebrarlo pues contento porque celebráis la vida, ¿no? El que esa persona ha estado Ujú. con vosotros, el que queréis compartir, digamos, ese día con esas personas que ya no están, pero de manera alegre, Ujú. con mucho color, mucha viveza. Como el origen es prehispánico, nos basamos en lo que decimos la cosmovisión, ¿no? De los indígenas, y ellos creen, esa es su ideología de que los muertos, estos días ellos vienen a la tierra, las ánimas, decimos que son como el alma, está aquí, anda rondando alrededor de nosotros. Estos días ellos vienen a la tierra para disfrutar eh, pues ahora sí de todo lo que les gustaba hacer. Por eso ponemos la ofrenda, porque si a ellos les gustaba comer, pues ahí está su comida. Si a ellos les gustaba beber, ahí está su bebida. Hay lugares donde los cementerios llevan a sus grupos favoritos. Por ejemplo, si a uno le gustaba el mariachi, les llevan el mariachi, porque ahí anda, según esto, el ánima anda ahí, está ahí rondando, esta persona está rondando y quiere escuchar su música favorita, el mariachi, o un trío, o una banda. Entonces, esto es la cosmovisión que tienen nuestros pueblos indígenas y es como nuestro sentir, decimos, aquí está mi abuelita en estos días, anda aquí en la tierra, entonces
por eso está la ofrenda, por eso pasa esto. Y hay lugares que son un poco supersticiosos, Mabel, en los que también, si tú le dijiste a tu abuelita que cuando ella no estuviera aquí, tú ibas a hacerle un altar cada año y no lo haces, hay gente que dice, no, es que me caí y fue mi abuela. Mi abuela fue la que vino el 2 de noviembre y no le puse su altar, entonces se enojó. Así. Y me ha tirado, ¿no? Sí, y me tiró mi abuela. Sí, ella fue. Exacto. Así, así es nuestra, bueno, así que no sabes, no todos somos así supersticiosos, pero hay muchos que sí lo tomamos lo toman muy en serio. Ay, pero es totalmente diferente a cómo se celebra en otras partes. Muchas Sí, gracias por sí. darnos toda esta introducción y acercarnos un poco más al Día de los Muertos. No, de nada, Mabel, y espero algún día puedas visitar y puedan visitar todos tus estudiantes que puedan visitar a México en estas fechas para que vivan, porque es vivir, es vivir. Una cosa es conocer, otra cosa es vivir este día en México. A ver cuándo nos dejan viajar tranquilamente. Ay, sí, 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 claro, Y claro, sí, yo podremos también. visitar y vivir la experiencia. Sí, claro, yo también este año quisiera de verdad, sí quisiera hacer un poquito más, pero en México algo se me pasó a decir, Mabel, a diferencia de otros años también, México este año no va a celebrar las grandes fiestas, los grandes concursos, están limitando las idas a los cementerios también. Eh, están restringiendo esto porque saben el gobierno o el país sabe de antemano que se llenan. Los cementerios están llenos de gente el 1 y 2 de noviembre, olvídate. Tú ves flores preciosas de cempasúchil por todas partes. En el cementerio hay luces de velas, es muy bonito. Pero desde ahorita ya están restringiendo. Entonces, a diferencia de otros años, este año sí es algo muy diferente el Día de Muertos. Además de que muchos se fueron inesperadamente, pues no habrá tanta fiesta, ¿no? Será más hogareño todo, será más en casa, Mabel. Sí, bueno, este año nos perdemos esa gran parte de celebración fuera, pero estoy seguro que muchos de los hogares de México lo harán, como tú dices, de forma familiar, Hogareñas, hogareña. sí, ajá, claro. Ay, Mabel, no, gracias por la invitación, de acuerdo. Gracias por compartirnos tu experiencia. Esperamos De vernos nada, pronto Mabel. y celebrarlo allí Sí, en México y aprender y cierto, vivir la experiencia el próximo año. cierto, Mabel. Bye, bye. Bye bye. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle al like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.